Latina y Europa. Dejando de lado el plano nacional, vamos a lo que está ocurriendo en el plano internacional y esta caída en la bolsa en Japón y cómo impactaría, ¿no?, en el supuesto de que así lo sea, al mercado de capitales peruano. En este caso vamos a conversar con Washington López, CEO de Washington Capital. Washington, buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás, Valeria? Un placer nuevamente estar en tu programa y verte después de tiempo. Washington, yo sí quisiera que estos primeros minutos sea una especie de introducción, una clase introductoria para nuestra audiencia, porque probablemente muchos hemos visto la noticia en la mañana, pero es que no sabemos quizá cómo funciona la bolsa de valores en Lima, en Tokio, en Estados Unidos, en Nueva York. ¿Para qué sirve la bolsa de valores? ¿Quiénes están invirtiendo ahí? ¿Cómo funciona? ¿Por qué está tan nerviosa en este contexto? Excelente, Valeria. Bien, hacemos una pequeña introducción. La bolsa de valores vamos a explicarla como una canasta, bien, un índice en donde cotizan las principales empresas de cada país, bien, por lo cual cada país tiene su bolsa, desde Estados Unidos, Perú, Tokio, ¿sí?, Japón en este caso, y las empresas que cotizan son las que representan el estado económico del país. Bien, en el caso de Perú, las marcas más importantes como Banco de Crédito, Buenaventura, Sauder Cooper, y entre otras empresas son las que lideran el índice, ¿sí? Y este índice se va conformando de acuerdo al crecimiento de estas empresas y eso se llama el allocation, ¿sí? Este allocation puede ir cambiando, no es lo mismo el índice que tenía Perú en los años 90, cuando tal vez Telefónica era la líder de comunicaciones, ahora que tienes un mercado más competitivo en donde tienes ya otras caras de telecomunicaciones, okay, ¿sí? Y lo mismo pasa en Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos tres índices importantes, uno es el Dow Jones, otro es el Standard & Poor's y otro es el Nasdaq, que es justamente las empresas de tecnología, ¿no? Entonces, claramente en el Nasdaq tenemos a Facebook, Netflix, Nvidia, Amazon, estas gigantes tecnológicas que lideran el Nasdaq, y en el Standard & Poor's tenemos las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Okay. Entonces, cuando nosotros vemos noticias que la bolsa subió 3%, o el caso de ahora que las bolsas han corregido 3%, esto quiere decir que en promedio las acciones que cotizan dentro de esta bolsa o dentro de esta canasta pierden 3%. Entonces, la bolsa de valores hace el rol de ser un índice promedio de acuerdo a este conjunto de empresas que están dentro de esta bolsa y nos da a nosotros un termómetro para poder saber en promedio cómo fue ese mercado. Si subió, si cayó y en qué porcentajes. Ok. Ahora, teniendo esto como un punto de partida bastante interesante que nos explicas, Washington, ¿qué ha ocurrido con la bolsa en Tokio? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Cuáles han sido los factores que explican el comportamiento que ha tenido el lunes? Claro que sí. Bueno, esta noticia realmente sale en la apertura del mercado de Tokio, eran domingo 8, 9, 10 de la noche, y sale la noticia de que el Banco Central de Japón decide subir la tasa, bien, y después de estar en 10 años de tasa negativa, vuelve a estar en tasa positiva, bien. Entonces esto es preocupante para los economistas porque en definitiva la relación que tiene deuda entre PBI y Japón es más del 200%. O sea, es un país altamente endeudado. Entonces, de pasar a una tasa de menos 0.10% a más 0.10% es preocupante porque es una carga de interés financiera que no sabemos si va a poder sostenerse en la economía japonesa. Bien, esto obviamente también involucra a Estados Unidos y sale la gran noticia de que puede poner en riesgo una recesión en Estados Unidos. Bien, y esto es básicamente porque tenemos a la Reserva Federal todo el año diciéndonos que va a bajar la tasa, pero hasta el momento no la baja. Claro. Y hemos visto el dato de empleo de que ha salido por debajo de lo esperado. Eso quiere decir que la tasa de desempleo en Estados Unidos ha subido. Un dato que microeconómicamente afecta al mercado americano y que pone en riesgo este efecto de recesión que bien hemos conversado. Entonces, si nosotros analizamos un entorno macro, este efecto que ha sucedido, que ha caído 13% a la bolsa de Tokio, una de las caídas más fuertes en la historia de su bolsa, no deja de ser relevante para este impacto que va a tener en Estados Unidos y que va a tener en el mundo en general, porque hemos tenido un sell-off de los principales activos financieros. El oro ha tenido una tendencia a la baja, el Bitcoin ha tenido una tendencia a la baja, los metales han tenido una tendencia a la baja, entonces ha sido un sell-off, ha sido una caída, ha sido un pánico de ventas lo que hemos visto el día de hoy. ¿Ha sido un efecto dominó lo que ocurrió con Tokio? Completamente, estoy de acuerdo con ese efecto porque estamos viviendo hoy, para mí, una incertidumbre a nivel de políticas monetarias en el mundo.
No solamente es Estados Unidos, que todo este año se quedó con la misma tasa de interés, sino de que desde el año pasado se anunciaba de que la Reserva Federal debería bajar la tasa, y aún no la baja. Entonces, estos escenarios generan incertidumbre. Y por otro lado, no sé si viste las elecciones de Estados Unidos. Que se nos viene ya y es en noviembre y hemos tenido ahí unos cambios en la ecuación. Trump, completamente. Antes Biden y ahora probablemente sea otro rostro. Lo que sí te quería preguntar es, con esto que ha ocurrido en Japón y en Estados Unidos, siendo economías tan fuertes, digamos, como las que son, ¿cuál es el efecto que va a generar al mercado de capitales de una economía emergente como la nuestra? Es decir, hay un impacto, se ha visto un impacto, el dólar ha cerrado en 3.72, pensábamos que iba a cerrar por encima de 3.75, yo creo que ahí ha sido toda del Banco Central de Reserva, pero cuéntanos cuál es el análisis que se hace. Sí, es una excelente pregunta porque en definitiva la ecuación sería cómo nos afecta localmente, ¿no? Tanto nuestra bolsa como nuestra moneda. Claro. Hay que entender cómo reaccionó el oro frente a este activo. Este escenario de Tokio no solamente pone en riesgo a Estados Unidos, sino de que estamos hablando de que dos potencias, como bien mencionaste, van a tener menor capacidad para comprar metales o commodities. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la demanda, tanto del oro, plata, cobre, va a disminuir. Entonces, el oro y los metales en general han tenido esta lectura, por eso que han corregido hoy los metales. Siendo el oro el activo refugio por excelencia, y que ante escenarios de incertidumbre y volatilidad normalmente sube. Sin embargo, al tener esta corrección en el oro vemos de que con un escenario de recesión, que es lo que está hoy alarmando a las economías, el comportamiento va a ser a la baja. Ya hoy mostró la carta el oro, ¿sí? Entonces, eso indirectamente a nosotros como bolsa nos afecta, porque el 80% de nuestra bolsa es minera. Y al caer los metales, caen las acciones mineras, por ende cae la bolsa peruana que corrigió entre 1.5% aproximadamente. Eso sería para cerrar la ecuación de la bolsa. ¿Y se va a mantener esta caída en la Bolsa de Valores de Lima o es que probablemente en los próximos días haya una corrección? Sí, mira, veamos de que la Bolsa de Valores de Lima viene realizando un comportamiento importante este año. Viene rindiendo 20% desde que empezó el año, ¿no? Este ajuste de hoy yo lo veo como una corrección. Yo creo que en definitiva soy bullish para la bolsa peruana. Creo que va a seguir subiendo. Sin embargo, esta corrección que están teniendo los metales veo que puede continuar tal vez unas semanas más por ese tema de las noticias, pero luego va a recuperar la tendencia, ¿no? Yo soy largo metales, largo commodities, creo que para los próximos años en general. ¿Y en el caso del tipo de cambio? Y en el caso del tipo de cambio es importante la pregunta porque al tener nosotros pérdida de las cotizaciones, tanto de los metales, eso quiere decir que van a ingresar menos dólares a la economía. Por ende, el sol se va a depreciar y el dólar se va a fortalecer, claro, ¿no? Y deberíamos ver una suba en los próximos días. ¿En los próximos días que tú crees que se mantenga? Yo creo que se va a mantener con una tendencia al alza. Ahora, la pregunta es, ¿por qué, de ser la explicación que nos das, Washington, el tipo de cambio ha cerrado en 3.72 por debajo del cierre del viernes? Excelente. Yo, como bien mencionaste, creo que es una gran actuación la que genera el Banco Central de Reserva peruano, liderado por Julio Velarde, porque mitiga estos efectos, ¿no? O sea, si tú comparas el euro o el yen está en el mínimo histórico de 38 años. Hoy se depreció más de 3% esta moneda, ¿no? Sin embargo, el Banco Central lo que hace justamente es mitigar estas acciones macroeconómicas, ¿no? Y eso nos permite a nosotros tener una economía más sólida y una moneda más estable, ¿no? Ahora, además de esto que te estaba justamente comentando y hablábamos fuera de micros, Washington, las criptomonedas, Bitcoin con una caída por encima del 10%, Ethereum en una caída también por encima del 10%. ¿Qué está ocurriendo con las criptomonedas y por qué? O sea, esto ha sido una situación que ha salpicado absolutamente todas estas, el oro, el dólar o el tipo de cambio en todo caso y también las cripto. Así es. Sí, como bien mencionas, yo creo que vamos bajo la ecuación del pánico de ventas, ¿no? Recordemos que el Bitcoin es un activo todavía especulativo. Es un activo que tuvo mucha correlación con las tecnologías, con el Nasdaq el año pasado, y cuando hemos visto nosotros caer el sector tecnológico, caer el mercado por alguna noticia de incertidumbre, siempre las criptomonedas son muy sensibles ante esas noticias, ¿bien? Entonces no me... nerviosas. Son nerviosas, exacto. Entonces no me sorprende el movimiento,
Creo que la criptomoneda y el Bitcoin en general nos ha demostrado estos tipos de ciclos, ¿no? Recordemos que el Bitcoin hace 2 años valía $15.000 y llegó a valer $70.000, que fue el máximo que tocó hace unos 3, 4 meses, ¿no? Me parece que ahora está en $49.000 de 53.000 a esta cifra que te estoy dando. Ahora, El Salvador, sabemos que es un país claramente inclinado a este tipo de criptomoneda. ¿Cuál es el efecto que tiene un país que maneja justamente o ha nombrado al Bitcoin como de curso legal? Sí, bueno, básicamente El Salvador lo que hizo fue monetizar todas las reservas en criptos, ¿no? Principalmente en el Bitcoin. Entonces, sus reservas como país tienen esta fluctuación y esta volatilidad. Cuando se fue a 70.000, Bukele salía en todas las redes sociales como el gran estratega, ¿no? Claro, la estrella de rock. Y cuando cae, sale, pero unos memes muy divertidos en las redes sociales, ¿no? O sea, sí es un impacto clarísimo a sus finanzas públicas. Completamente, directa. Ahora, ¿qué esperar de esta situación que está ocurriendo en el mundo? ¿Cómo crees que se comporte en los próximos días, en los próximos meses? ¿Va a ser, digamos, parte de alguna anécdota por contar? ¿O es que de repente hay factores que puedan agravar la situación que ya de por sí es grave, ¿no? Sí, no, Valeria, esto yo creo que es una pregunta que te resume toda la ecuación, porque yo lo resumiría de esta manera, ¿no? Existe lo que se llama el famoso VIX, o el índice de volatilidad. Este índice es el índice del miedo, le llaman, ¿ok? Y este es un anticipador a una tendencia. El VIX ha registrado mínimos históricos los últimos meses, valores realmente que no se veían desde el 2008, la crisis subprime. Y actualmente ha subido más de 400% de esos precios, siendo la suba más importante el día de hoy, que ha subido 63%. Entonces, claramente, ¿qué nos está indicando este indicador del miedo? Que hay incertidumbre, que va a haber volatilidad y que las economías en general están en el filo, están caminando bajo un hilo, ¿sí? Que se puede romper en cualquier momento. ¿Cuál sería el factor? Si analizamos el campo, tenemos guerra en varios países, tenemos una Reserva Federal que ya no sabe qué decirnos respecto a las tasas de interés. Tenemos hoy una economía de Japón que empezó a subir tasas, una política totalmente inversa a la que estaba acostumbrada. Y por otro lado tenemos situaciones microeconómicas en Estados Unidos que son de alerta de bandera roja, ¿no? Por el tema del empleo. Por el tema del empleo y por el tema político de las elecciones. Entonces, yo creo que es un año en donde, en definitiva, va a haber mucha incertidumbre y volatilidad. No es un año para tomar riesgos, nuevamente lo repito. 2024. Así es. Yo creo que es un año correctivo, es un año en donde hay que posicionarnos en activos refugio, hay que tener oro, notas estructuradas, hay que tener portafolios conservadores. Porque seamos conscientes de que tanto el Dow Jones, el S&P y el Nasdaq, que es la bolsa americana, está en récords históricos de compra. Nunca estuvo tan alto estos índices. Entonces, nosotros vemos un proceso correctivo, algo como pasó en la crisis del COVID, que las bolsas corrigieron 35%, y creo que ahí sería una gran oportunidad para los inversionistas de estar largos Estados Unidos nuevamente, ¿no? ¿Es un buen momento, con todo esto que nos cuentas, para comprar acciones aquí en la Bolsa de Valores de Lima? Yo creo que es un buen momento para proteger los capitales, para hacer un paso al costado, estar en oro, estar en cash inclusive, ¿no? Y esperar cómo se resuelven las elecciones, cómo se resuelve la FED, la tasa de interés, e ir tomando decisiones conforme empecemos a tener más respuestas, ¿no? Es importante esto que decías sobre las elecciones en Estados Unidos, porque normalmente este contexto de campañas políticas y las elecciones per se en Estados Unidos sí viene acompañado de un año, no sé si decir un año, pero sí una temporada larga de volatilidad, al menos en esta economía. Respecto a lo que ocurre en Japón, mencionabas que las tasas estaban en negativo, la pusieron a positivo. ¿Esto se va a mantener así? O sea, a ver, de la primera impresión, ¿ha sido una decisión positiva? ¿Es una buena decisión por parte de Japón? Bueno, el problema son los intereses que va a pagar Japón como economía, ¿no? Estuvo 10 años en tasas negativas y ahora es la primera vez que se pone en positivo, y esto es preocupante para las personas que han estado haciendo carry trade entre Japón y Estados Unidos, ¿no? O sea, financiando con tasa de Japón activos en Estados Unidos, porque el spread ahora se va a empezar a cortar.
Y si Japón empieza a subir tasas y Estados Unidos empieza a descender tasas, puede encontrarse en una estructura en la que el carry trade sea negativo, y eso son pérdidas millonarias para los principales bancos que operan ambos mercados, ¿no? Eso podría también generar un efecto dominó como el que hablamos, y que un escenario al final haga reventar la burbuja que se está generando en Estados Unidos, lo cual es una situación de alerta roja, como digo, ¿no? Washington, ya para cerrar, indispensable no preguntarte del dólar, ¿cómo ha ido o a qué se debe, digamos, esta volatilidad que hemos visto del dólar en los primeros 8 meses del 2024? Hemos visto el dólar cerrar en 3.75, luego 3.69 y la gente aquí se emocionaba, o sea... ¿Por qué se comportó así el dólar esos primeros meses del año? Mira, yo creo que la volatilidad se explica por todas las fuerzas que hemos tenido, tanto positivas como negativas, para el tipo de cambio, ¿no? Dentro de lo positivo tenemos que el oro, el cobre y la plata están en máximos históricos. Este año ha sido un gran año para los metales, ¿sí? Por ende, entran más dólares a nuestra economía por la misma cantidad de metal que exportamos. Por otro lado, tenemos como positivo también las acciones que hace el Banco Central, porque el BCR ya empezó a bajar tasa, cuando Estados Unidos todavía no, ¿sí? Entonces, en lo que hablamos en la última entrevista, que Julio está previendo esta situación, ¿no?, que es próxima a pasar en Estados Unidos. Por otro lado, tienes efectos como los que sucedieron hoy día, ¿no?, noticias que no están dentro del panorama, dentro de la lectura de ningún banco central, pero que ocurren, ¿no? Es verdad. Y esto te genera incertidumbre, volatilidad, hace que haya una demanda por el dólar, una demanda que no estaba registrada. Porque todos los que vendieron Bitcoin, vendieron tecnología, vendieron cualquier activo financiero, se están refugiando en el dólar. Entonces hay una demanda de dólares hoy, ¿sí? Y esto es una apreciación y una fortaleza a nivel mundial del dólar. Washington, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta tarde, como siempre, bastante claro con la explicación. Te agradezco, Valeria. Washington López, CEO de Washington Capital. Señores, esta y otras noticias respecto a lo que ha ocurrido con Japón, ustedes la pueden encontrar en nuestra página web rpp.pe/economía. Pausa y volvemos.